La Divina Comedia, parte 8. La pez hirviente, los demonios que juegan y los que caminan aplastados por el oro. Cantos 21, 20 y 12 y del infierno. La quinta bolsa del Malebolge fue la primera que los recibió con un sonido antes que con una vista. Un borboteo espeso y denso como el de una caldera industrial, el sonido de algo muy viscoso hirviendo a temperatura extrema. Cuando Dante se asomó desde el dique, vio abajo una sustancia negra y brillante que hervía con lentitud, burbujas enormes que subían desde el fondo y reventaban en la superficie con un estallido sordo, como el sonido de una fábrica de alquitrán, trabajando a plena capacidad en la oscuridad. Era pez hirviente, negra y espesa como la que se usa para calafatear los barcos, para tapar las grietas de la madera y mantener el agua afuera. Y dentro de esa pez hirviente estaban los barrateros, los funcionarios y políticos que en vida habían vendido los cargos públicos, que habían hecho del dinero de todos un instrumento de enriquecimiento privado, que habían corrompido desde adentro las instituciones que debían servir. El castigo era preciso. Los que en vida habían operado siempre en la oscuridad, que habían escondido sus tratos bajo la superficie de lo visible, eran ahora sumergidos bajo la superficie de la pez negra, invisibles, cubiertos, ocultos para siempre. Pero los que guardaban esta bolsa no eran centauros de la mitología clásica ni guardianes del pasado antiguo. Eran los Malebranche, los demonios propios del infierno cristiano, criaturas de una ferocidad sin el barniz de la nobleza clásica, feos con la fealdad sin redención del mal puro. Dante los describe con un humor aterrador que es uno de los pasajes más sorprendentes de toda la comedia. Los Malebranche son violentos, brutales, estúpidos en su crueldad y al mismo tiempo cómicos con la comicidad involuntaria de quien toma muy en serio una tarea que es absurda por naturaleza. Y en ese preciso momento, mientras Dante y Virgilio observaban desde el dique, uno de los Malebranche llegó corriendo con un nuevo condenado cargado sobre los hombros, lo sujetaba por los tobillos como si fuera un fardo y lo arrojó directamente a la pez hirviente desde el borde del dique. El alma cayó y desapareció bajo la pez negra. Los demás Malebranche esperaban en los bordes con sus ganchos de hierro, listos para hundirlos si asomaba la cabeza, exactamente como los cocineros que empujan la carne bajo el líquido hirviente en una cocina. Cuando el condenado asomó brevemente, 100 ganchos lo punzaron al mismo tiempo, gritando: «Aquí no sé nada. Si puedes, engancha en secreto». Y se hundió de nuevo. Virgilio le dijo a Dante que se escondiera detrás de una roca mientras él negociaba el paso con los Malebranche. Dante lo obedeció con el miedo de quien ha aprendido a confiar en su guía, pero no ha dejado de tener miedo. Virgilio se acercó al jefe de los Malebranche, que se llamaba Malacoda, y le habló con la misma autoridad serena que había detenido a Caronte y a Minos y a Flegias. Malacoda escuchó, hizo una mueca que en él era la forma de la sorpresa, y llamó a sus demonios con una señal que era al mismo tiempo una orden y una burla. Hizo sonar un cuerno con la parte trasera del cuerpo, con una flatulencia sonora que fue la señal de marcha. El humor de Dante en este pasaje es absolutamente deliberado y demoledor. 8 Malebranche fueron asignados para escoltar a los 2 poetas a lo largo del borde de la quinta bolsa hasta el próximo puente. Se llamaban Barbariccia, Alicino, Calcabrina, Cagnazzo, Libicoco, Dragignazo, Ciriato y Rubicante, y Dante les da nombres como una fila de bravucones de barrio, no como los guardianes solemnes del infierno. Marcharon en formación grotesca, haciendo señas obscenas entre sí, mientras los 2 poetas los seguían. Durante esa marcha, una de las almas en la pez negra emergió brevemente más de lo normal, y los Malebranche la alcanzaron con sus ganchos. Era un alma de Navarra que en vida había servido al rey Thibault como funcionario y que había aprovechado su posición para enriquecerse ilegalmente. El barratero de Navarra era astuto incluso en el infierno. Habló con los demonios con la calma de alguien que lleva toda la eternidad observando cómo funcionan, que conoce sus hábitos y sus debilidades, y les propuso un trato. Si le dejaban asomar la cabeza un momento, haría salir a otros condenados de la pez para que los demonios se divirtieran más. Los Malebranche discutieron entre ellos si aceptar o no, y mientras discutían, el barratero de Navarra hizo exactamente lo que había planeado. Se zambulló y desapareció bajo la pez negra antes de que ningún gancho pudiera alcanzarlo. La furia de los Malebranche ante el engaño fue inmediata y cómica al mismo tiempo. Alicino y Calcabrina se lanzaron al aire para perseguir al fugitivo,
Pero el barratero ya estaba seguro bajo la pez, y los dos demonios que habían salido volando en su persecución comenzaron a pelearse entre sí sobre el mismo punto de la pez donde el alma había desaparecido, hasta que los dos cayeron al mismo tiempo dentro de la pez hirviente, atrapados por lo mismo que debían custodiar. Barbariccia tuvo que enviar a 4 compañeros a sacarlos con sus ganchos, todavía peleando dentro de la pez caliente y humillados por completo. Dante y Virgilio aprovecharon el caos de los demonios enfadados y humillados para alejarse rápidamente por el borde de la bolsa. Y cuando los malebranches se dieron cuenta de que los poetas habían escapado de su escolta, la rabia de los guardianes fue tan violenta y tan totalmente inútil que Virgilio tomó a Dante en brazos, igual que había hecho en la tercera bolsa, y se deslizó velozmente por el muro que separaba la quinta bolsa de la sexta, antes de que los demonios pudieran alcanzarlos. Aterrizaron en la sexta bolsa, y lo primero que notaron fue el peso. No el peso de la oscuridad, ni el peso del calor, ni el peso del sonido. El peso de las figuras que caminaban allí abajo. Un peso que se comunicaba visualmente en la lentitud absoluta de su movimiento, en la manera en que cada paso parecía costarles un esfuerzo que ningún paso debería costar. Caminaban con la velocidad de los enfermos terminales, con la lentitud de los que cargan con algo que no puede dejarse en el suelo. Llevaban capas largas con capuchas sobre los ojos del mismo corte que las que usaban los monjes de Cluny, las capas del silencio y la contemplación, pero estas capas eran de plomo, por fuera estaban doradas, relucientes, cubiertas de un oro que brillaba con la misma intensidad que el oro real. Por dentro, el plomo puro, pesadísimo, aplastante. El exterior prometía santidad y nobleza, el interior aplastaba. Era el traje perfecto para los hipócritas, la apariencia de lo sagrado cubriendo el peso insoportable de la falsedad. Eran los hipócritas, los que en vida mostraron una cara y vivieron otra, los que pusieron la máscara de la virtud sobre la práctica del vicio, los que hicieron del exterior su única realidad y vaciaron el interior de todo contenido. Caminaban en círculo, en silencio, aplastados por el oro que brillaba, y el peso era su castigo perfecto. Lo que en vida les había dado poder y ascenso, era ahora lo que los aplastaba para siempre. Dante habló con 2 de ellos, Fray Catalano y Fray Loderingo, 2 frailes gaudentes de Bolonia, miembros de una orden llamada oficialmente de los Caballeros de la Virgen María, pero apodada de los frailes gozosos por la vida cómoda y mundana que llevaban bajo el manto de la vida religiosa. Habían sido nombrados gobernadores de Florencia juntos, supuestamente como árbitros neutrales entre las facciones rivales, pero en la práctica habían favorecido a una facción y destruido el barrio de los gibelinos, dejando en ruinas casas enteras de la ciudad. Lo contaban sin arrepentimiento, con la pesada resignación de los que ya no pueden cambiar nada. Y entonces, en el suelo de la sexta bolsa, entre los pies de los hipócritas que caminaban aplastados por sus capas de plomo dorado, Dante vio algo que lo dejó helado. Había una figura tendida en el suelo transversalmente, crucificada en la tierra con 3 estacas. Era un hombre crucificado boca arriba, los brazos extendidos, clavado al suelo de la bolsa, y todos los hipócritas con sus capas de plomo lo pisaban al pasar, cada capa de plomo aplastando su cuerpo eternamente bajo el peso colectivo de todos los que habían caminado sobre él en la historia. Era Caifás, el sumo sacerdote que había convencido al Sanedrín de que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo, que había dicho las palabras que sellaron la condena de Cristo. La lógica del sacrificio político disfrazado de bien común, la hipocresía más grande de la historia, según Dante, y por eso el hipócrita más grande recibía el peso de todos los demás hipócritas para siempre, clavado en el suelo donde todos pasaban. Cerca de él, igualmente crucificados en el suelo, estaban los miembros del Sanedrín que habían votado con él. Y Virgilio los miró con una extraña fijeza, como quien ve algo que no esperaba, porque Virgilio, el habitante del limbo, el que había nacido antes de Cristo, nunca había visto a Caifás antes. Era la primera vez en toda la eternidad que Virgilio veía el resultado concreto de aquella decisión del año 30 que había cambiado el mundo entero. Fray Catalano les informó entonces que el puente sobre la sexta bolsa estaba roto, que Lucifer lo había destruido cuando cayó, y que no había camino fácil hacia adelante. Y Virgilio, por un instante, mostró de nuevo esa sombra de incomodidad que Dante había visto ante las puertas de Dite, la sombra del que ha recibido información incorrecta y tiene que recalibrarse, porque Malacoda le había mentido sobre el puente.
Incluso los guardianes del infierno, incluso los propios demonios, mienten. El fraude gobierna a este nivel del infierno hasta en sus propios administradores. Pero Virgilio se recuperó, con la dignidad de quien no puede permitirse el lujo del orgullo herido cuando hay trabajo que hacer, y encontró el camino, una salida por las rocas rotas del borde de la bolsa, y el descenso continuó.